Con una extensión de 254.335 kilómetros cuadrados, la región de los Llanos Orientales de Colombia, integrada por los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, se ha convertido en el centro de atención de inversionistas nacionales y extranjeros, interesados en la explotación de la riqueza natural de esta región que alberga más de 1.227.000 habitantes. En este territorio, la Universidad de los Llanos, en convenio con Ecopetrol, viene adelantando una importante labor formando estudiantes de estos 4 departamentos, quienes hacen parte de la 4ª cohorte de la Maestría en Gestión Ambiental Sostenible. Como parte del trabajo investigativo en sus respectivos territorios, ellos realizaron entrevistas a actores sociales, insumos informativos que dan origen al presente documento audiovisual. En la región ha ocurrido trascendentales sucesos históricos a partir de la presencia europea en tiempos de la conquista, luego en la colonia con la fundación de pueblos y el ingreso de la economía ganadera por obra de los religiosos jesuitas, y en la independencia, periodo durante el cual el territorio fue el principal escenario nacional para caldear la emancipación del dominio español. De ahí que los estudiantes de la maestría se dieron a la tarea de conocer la historia de los llanos a través de generaciones de hombres y mujeres que hicieron y hacen parte de la transformación regional. La historia del Orinoco, los primeros vividores fueron los cávites. Los cávites son grupos guerreros donde van, por ejemplo, los achaguas, los huaycaipuros, los piapocos, los sáligas y los guaivos. Y otros grupos como Amurúa ellos vivían de un lugar para otro, eran nómadas. En cambio, estos grupos que mencioné primero eran grupos sedentarios, porque ellos vivían de la agricultura y de la pesca. Eso era así. Entonces ellos, lo más que todo, poblaron fue todas esas riberas del Orinoco y del Meta. Ellos buscaban los ríos por la base de la alimentación, de la cacería y también la agricultura. Los primeros pobladores eran los grupos, por ejemplo, sálidos, los grupos achaguas, piapocos y guaivos. Vivían los primeros pobladores del Puerto Carreño. Ellos colocaron la antigüedad, le decían era Mataeva, porque según había como unos cachos ahí de esa piedra, levantamos como unos cachos. Entonces, cacho en guaíbo quiere decir Mataeva. Entonces vino ya el español o el blanco, como convivió con esos grupos ya, y entonces ellos lo colocaron, bueno, más fácil colocar el nombre de Picacho. Picacho, bueno, en una época que quedó así Picacho, bueno, con el nombre de Picacho, hasta que de pronto vino ya, cuando fue ya la población por decreto, cuando iba a quedar comisaría, y a ellos ya lo colocaron Puerto Carreño, o lo colocaron Cerro Bandera, yo no sé otras cosas, pero ya así fue la forma como vino evolucionando, ya hasta lo actual ahorita. Y ya todos los primeros pobladores lo colocaban, el nombre era de Mataeva. Y lo mismo, lo que es de Punta de Baja, le decían era hipotocopia, quiere decir punta de piedra, la selva Matavén, por ser, ahí el mismo nombre lo dice, selva. Entonces los grupos étnicos que vivían en la selva estaban también los piapocos, los curipacos, los puinares y los guaivos. Siempre buscando
abarcando toda esa ribera, lo que es del Bichada y esa parte del Guaviare. Del Guaviare dominaban eran los grupos Curripaco y los Pinares. Resulta de que había aquí en Puerto Carreño un señor llamado Gabriel Robledo. Ese señor tenía una lanchita aquí llamada La Bichada y él tenía sus pilotos, ¿no? Que llamaba también Venancio Pineda, el indio Venancio Pineda, entre paréntesis. A esa finca, a Lato Santa Inés, llegó él, Gabriel Robledo, llegó en esa. Ahí se conoció con mi abuela Zoila. Mi abuelo tal vez se enamoró de Robledo porque Robledo era muy llanero, él montaba ya a caballo y salía ya a caballo y toda cosa. Y me contaba la abuelita Zoila, que él salía ya a caballo, agarraba ese caballo y se iba para la sabana por allá. A pasear la sabana y todo, a conocer la sabana, el viejito Robledo. Bueno, él pudo. Y en ese entonces pues la abuela se enamoró de Robledo y seguramente la invitó a que se vinieran por acá, para Carreño. Y ahí pusieron su amorío y cuando acuerdo fue que mi abuela Zoila fue vendiendo Santa Inés y todo y se vino para acá, para Carreño, con su dinero y todo, vendió todo su ganado, sus bienes que tenía allá en su finca. José Guadalupe Salcedo Unda, que así se llamó él, hijo de un señor tolimense llamado Antonio Salcedo, una señora apureña llamada Tomasa Unda, que era la mamá de Guadalupe, de Liberato y de mi padre, que eran los tres hijos varones que tuvo mi abuela Tomasa. Guadalupe fue, ¿qué le digo yo? Era un muchacho campesino como es nuestra raza, campesino, nacido en Arauquito. Se crió en el Casanare, para el lado de Guariamena, más exactamente en Guariamena fue la crianza de mi tío Guadalupe. Allí se envejeció prácticamente porque cuando él salió de Guariamena ya tenía sus 28 años. Llegó por ahí de 7, 8 años, llegó a Guariamena y él salió precisamente cuando la época de la revolución. Entonces eso me parece que es en Raya. En Raya yo no conozco, pero siempre yo conozco de acuerdo de la historia. Porque en la historia, por ejemplo, entre canto y llanto, que salió eso, entonces los ancianitos comenzaban a ir a contar, y pa, y la culta en filio, y por eso se colocaron eso entre canto y llanto. En la Guajira, lo más que todo sucedió fue todo lo que es la parte de allá de la Culebra, pero al otro lado de lo que es del Casanare. Del Casanare, según en la historia de lo que me contó mi mamá, porque estaba pequeño, todavía yo de 11 años, cuando bajaban esos aviones de guerra, porque no existía en aquella época esos aviones de guerra que existen hoy, sino de esos aeroplanos, que entonces llevaban como unas cosotas ahí. Entonces primero ellos le dieron comida, lo que es sal, panela y toda esa vaina le botaban del avión. Entonces todo un poco ahí lo pedían por esa comida y tal. Y así lo fueron hasta que se fueron contando el uno y el otro.